muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a concentrarnos en el análisis de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, del 27 de junio de 1973, que diera inicio en nuestro país a el proceso de la dictadura terrorista de Estado. Ese golpe que se da en nuestro país y que instaura el gobierno cívico-militar en ese momento, hay que recordar que el golpe lo da Bordaberry, que hasta ese momento era el presidente electo democráticamente dentro de la institucionalidad burguesa. Ese golpe, como decíamos, que se da en nuestro país, forma parte de todo un proceso que se da en toda América Latina de golpes de Estado impulsados por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, en el marco de su doctrina de seguridad nacional, donde en un proceso que ya llevaba varios años de preparación, mediante la formación de cuadros militares, por ejemplo en la Escuela de las Américas, se asegura la instauración de gobiernos militares, gobiernos que no tuvieran ningún tipo de atadura legal, ningún tipo de traba democrática dentro de la legalidad burguesa, para llevar adelante, por un lado, el combate frontal contra toda la oposición de izquierda. Hay que recordar que veníamos de la década del 60, la década donde por toda América Latina surgen movimientos guerrilleros, e impulso sobre todo de lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana al principio de la década. Y hasta entrados los años 70 continúan procesos de lucha armada y procesos de fuertes movilizaciones populares en toda América Latina, con la perspectiva de la lucha por el socialismo, con la perspectiva de la lucha antiimperialista, con la perspectiva de romper con las burguesías nacionales y romper con el sometimiento al imperialismo norteamericano. Obviamente, con la política del patio trasero para América Latina, Estados Unidos no podía permitir de ninguna manera esto, y recurre, como todo gobierno burgués, recurre a todo tipo de estrategias para frenar la lucha popular. A principios de la década del 60 se lanza la Iniciativa para las Américas, duramente criticada por Che Guevara cuando hace su discurso acá en Punta del Este, donde ofrece préstamos, ofrece algunas concesiones a las economías de los países sometidos, pero por supuesto esto se complementa con la política del garrote, es decir, con la política de la represión feroz a la lucha social, a la lucha política, y la imposición por la fuerza de sus programas de gobierno. Como decíamos, por un lado se busca la eliminación de todo planteo, toda lucha del movimiento obrero y popular que tendiera a confrontar con la lucha con el imperialismo, que tendiera a confrontar con las burguesías nacionales, que generaran una perspectiva socialista. Esto implicó la persecución, el aniquilamiento de innumerables organizaciones políticas, la destrucción de organizaciones populares, organizaciones sociales, sindicales, campesinas. En nuestro país en particular, ya desde la década del 60, los gobiernos recurrían a las medidas prontas de seguridad para intentar aplastar la lucha obrera y popular. El gobierno de Pacheco, por ejemplo, ya marca una sistemática, el recurrir sistemáticamente a la instalación de estados de excepción para frenar la lucha popular, para aplastar la lucha popular, mediante el asesinato, la detención, la tortura de dirigentes, militantes, sindicales, estudiantiles, barriales, etc. Pero con el golpe de Estado, lo que se busca, como decíamos, a nivel internacional, es frenar toda tendencia, toda posibilidad de que la lucha popular avance en la dirección de confrontar con el imperialismo. Y también garantizar el cumplimiento de los programas económicos que
el imperialismo destina para estas regiones. Obviamente que el planteo económico del imperialismo para Latinoamérica es el del mantenimiento del sometimiento, la condena a la producción para siempre de materias primas, la importación de productos manufacturados, la apertura a la exportación de capitales desde el imperialismo, es decir, la instauración de las multinacionales en nuestros territorios para que exploten de la manera más conveniente para ellas los recursos, la mano de obra, etcétera. En ese momento se necesita pasar a cierta ofensiva en ese sentido, y esto es parte también de lo que tiene que ver con la instauración de los gobiernos militares. En particular, en nuestro país, lo que se busca es implantar un modelo que termine de acabar con los resabios que quedaban aún del Estado ballista, los resabios del Estado de Bienestar ballista, con cierto asistencialismo social, etcétera, y también acabar con todo lo que fueran barreras proteccionistas, trabas para la libre circulación del capital imperialista, y para favorecer la ganancia capitalista, para aumentar las tasas de ganancia de los capitalistas, se necesita en esa época una fuerte licuación de los salarios y de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. No alcanza solamente con los recursos naturales de nuestros países sometidos al imperialismo, sino que lo que éste reclama constantemente es aumentar los niveles de explotación de nuestras clases trabajadoras. Justamente eso es lo que se impone con el gobierno militar. Cuando asume el gobierno, y ya venía dándose desde el gobierno de Borraverde, desde el gobierno de Pacheco, sucesivos procesos de disparadas inflacionarias y licuación salarial, congelamiento salarial, que lo que hace es reducir dramáticamente la capacidad de compra de los salarios. Se genera flexibilización laboral, se flexibilizan las condiciones de trabajo. Para todo esto, por supuesto, lo que se necesita es aplastar al movimiento obrero, que venía de un proceso sumamente combativo, y en ese sentido se hace necesario el gobierno que aplique sistemáticamente el terrorismo de Estado, destruyendo organizaciones sociales, sindicales, como decíamos, persiguiendo militantes, torturando, desapareciendo, asesinando brutalmente a importantes sectores de la clase trabajadora. Triunfante la imposición de la dictadura, se lleva adelante un proceso de transformaciones económicas que, como decíamos, implican, en primer lugar, un aumento brutal de los niveles de explotación, pero también implica una apertura económica a los negociados del capital transnacional, exoneraciones de impuestos, se establece una política activa de beneficios para el capital bancario, el capital financiero. Se genera todo un clima que favorece como decíamos, ¿no?, la acumulación de ganancias por parte de los capitalistas. Ese es el objetivo económico de la dictadura, y por lo tanto ese es el objetivo que está de fondo, detrás de la misma. A la salida de la dictadura, estas políticas económicas se han mantenido. Si nos referimos a un artículo que elabora Daniel Olesker, cuando era senador del Frente Amplio, enumera algunas de las medidas que lleva adelante la dictadura, y es muy interesante comparar estas medidas con las medidas que llevaron adelante después todos los gobiernos, incluidos los 3 gobiernos del Frente Amplio. Entre esas medidas señala, por ejemplo, concesión de reintegros, es decir, subsidios a las exportaciones, medidas tendientes a reducir costos de las empresas, además de la brutal rebaja de salarios, otorgamiento de exoneraciones fiscales a las empresas,
reducción de los aportes patronales a la seguridad social, eliminación de recargos a la introducción de bienes de capital, la instalación del IVA, el impuesto al valor agregado que se hace en 1979, eliminación del impuesto a las actividades financieras, eliminación del impuesto a la actividad bancaria, es decir, una serie de medidas que tienden a beneficiar al capital en contra de la clase trabajadora, recargar de impuestos a la clase trabajadora para eximir de impuestos al gran capital. Llama la atención que muchas de estas medidas fueron repetidas sistemáticamente por todos los gobiernos y, como decíamos, especialmente por los gobiernos del Frente Amplio. Cuando Lesker menciona la reducción de los aportes patronales a la seguridad social, se olvida de mencionar que también el gobierno del Frente Amplio pasa del 12 al 7,5% en general los aportes patronales a la seguridad social, además de todos los sectores a los cuales exime de todo tipo de aportes. El otorgamiento de subsidios al capital, al gran capital. Lesker olvida mencionar acá que en los gobiernos del Frente Amplio la renuncia fiscal que lleva adelante el Estado, es decir, los subsidios que realiza el Estado al gran capital, ronda los 3.000 millones de dólares anuales. Cuando Lesker habla de la reforma tributaria que se da en el 79, olvida mencionar que la reforma tributaria del Frente Amplio reafirma como principal fuente de financiamiento del Estado a el bolsillo del trabajador. Mantiene el IVA a todos los productos que consumen los trabajadores, elimina impuestos al capital, instaura el IRPF, que es un impuesto al salario, porque el aporte que se hace desde el sector capitalista es mínimo. Es decir, la política económica que lleva adelante los sucesivos gobiernos, tanto el gobierno de Sanguinetti como el de Lavalle Padre, como el segundo gobierno de Sanguinetti, como el gobierno de Valle, los dos gobiernos de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica, el gobierno actual, tienen como norte el mantenimiento de los beneficios del gran capital y en primerísimo lugar del gran capital internacional. En ese sentido, la política de mantenimiento de la deuda externa, ese negociado brutal que tiene el capital financiero con todos los países sometidos como el nuestro, una deuda que se paga sistemáticamente, pagando sistemáticamente 2, 3 mil millones de dólares o más por año, y que no deja de aumentar. Tengan en cuenta que cuando termina la dictadura la deuda externa estaba en 5 mil millones de dólares. Hoy en día supera ampliamente los 50, 60 mil millones de dólares y de hecho es difícil de calcular porque mucho de esos sectores, de esa deuda está valuado en unidades indexadas a la inflación, es decir, que variaciones de la inflación pueden disparar aún más el valor de esa deuda, pero en definitiva los sucesivos gobiernos han profundizado la dependencia del país del capital financiero, ni hablar que han profundizado la dependencia del país respecto al imperialismo, los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio, todos los gobiernos que han pasado han garantizado el mantenimiento de esa política económica, que es esta misma política económica que se desarrolla durante la dictadura y que tiene como objetivo, como decíamos, garantizar el lucro capitalista. No solamente se ha dado la continuidad a nivel económico, sino que también se ha garantizado la impunidad de todo ese aparato represor. Miles de desapariciones, muertos, torturados de nuestro país y el resto de América Latina siguen sin recibir justicia, porque justamente los sucesivos gobiernos democráticos, dentro de la democracia burguesa, han garantizado sistemáticamente la impunidad de los represores y de los responsables políticos, no solo militares, sino también civiles, de la dictadura terrorista de Estado. La ley de caducidad, redactada por Wilson Ferreira Aldunate, ese Wilson Ferreira Aldunate que el Frente Amplio reivindica hoy en día, esa ley de caducidad apoyada por el Frente Amplio, que desde el 2005 tiene mayorías parlamentarias suficientes para derogarla, y durante 3 periodos no lo hizo, sino que lo que hizo fue generar un nuevo proceso plebiscitario con toda una campaña en contra para que el resultado fuera justamente la reafirmación de esa ley. No solamente en el tema jurídico se garantiza la impunidad, sino también
en el hecho de que reconocidos cargos, personajes que han ocupado cargos en la dictadura, han ocupado cargos sistemáticamente en las estructuras militares de todos los gobiernos posteriores. La casta militar que dirige el aparato represivo del Estado durante el proceso dictatorial tiene su continuidad ininterrumpida hasta el presente. El lavado de cara que se le ha hecho al aparato represivo por parte de los sucesivos gobiernos, buscando la reaceptación por parte de la sociedad de ese aparato represivo que justamente llevó adelante todo tipo de crímenes contra su propio pueblo. Es todo un combo lo que han asegurado esta continuidad democrática burguesa de lo que fue el proceso dictatorial, para garantizar, como decíamos, no solo la continuidad del programa económico, sino también la continuidad de la impunidad de los represores y el reforzamiento de la estructura de ese aparato represivo. No es casual que surja un partido militar dirigido por Manini Ríos luego de los gobiernos frente amplistas. Han juntado fuerzas, se han reorganizado y han ganado imagen ante la población esos mismos sectores que llevaron adelante, que estuvieron detrás de todo el proceso de la dictadura terrorista de Estado. Es política de Estado en nuestro país el garantizar el programa económico que llevó adelante la dictadura y garantizar la impunidad de los que llevaron adelante esa dictadura. Esto no puede ser de otra manera. Nosotros estamos en un Estado que es una herramienta de dominación de clases de la burguesía. Vivimos sometidos a todo ese aparato estatal que garantiza la dominación de la burguesía. La consigna que lleva adelante el reformismo de nunca más dictadura, lo único que hace es intentar ocultar ante el pueblo, generar un retroceso de conciencia en la clase trabajadora, el hecho de que la burguesía recurrió a la dictadura terrorista de Estado como una medida para garantizar su dominación de clase en un momento que se necesitaba aplastar la lucha popular, aplastar todo intento de la clase obrera de generar un proceso de ruptura con el sistema capitalista y de imponer una brutal rebaja en las condiciones de vida de las masas. Cuando la burguesía internacional y la burguesía local consideró que la única manera de hacerlo era recurriendo a la imposición por la fuerza, lo hizo. Cuando la burguesía entiende, acepta que es posible ya mantener la aplicación del programa que garantiza todos sus privilegios mediante el consenso social y político, es decir, mediante la instauración de un gobierno democrático burgués, recurre a ese mecanismo que es en el cual vivimos. Ahora, la clase trabajadora no tiene derecho a olvidar, no puede olvidar, que ante cualquier situación semejante a la que se dio en la década del 60-70, la burguesía no va a titubear ni un instante en recurrir a la represión más brutal, a instaurar los gobiernos más autoritarios, en pasar por encima y dejar de lado totalmente su propia legalidad con tal de defender sus derechos de clase. La clase trabajadora debe ser consciente de que vivimos bajo una dictadura de clase burguesa y que su Estado, el Estado de la burguesía, no es más que una herramienta de dominación de clase. Si la clase trabajadora es consciente de esto, nunca se va a dejar engañar por los procesos electorales, donde se venden constantemente farolitos de colores, donde se plantean falsas disputas, donde se plantea la más variada gama de candidatos y sectores políticos, pero donde todos ellos defienden los mismos intereses de clase, y donde si acaso algún sector intenta plantear algo diferente, algún planteo programático que responda a los intereses de la clase trabajadora, solamente tiene la posibilidad de ocupar un lugar meramente marginal y testimonial en este sistema. Solamente aquellos que aseguran defender los intereses de la clase burguesa, los intereses del gran capital, son los que pueden llegar a ocupar los gobiernos, ya sea en la dictadura terrorista más abierta o ya sea en la democracia burguesa más participativa y con mayor cantidad de candidatos y partidos.
La clase trabajadora debe recordar que ya sea bajo la dictadura terrorista de Estado o bajo la democracia más abierta, la democracia burguesa más abierta, vivimos bajo una dictadura de clase. Por nuestra parte, esto es todo. Será hasta la semana que viene.